Buen día, ¿cómo están? Muy bien, acá no te escucho nada, pero seguí, Belén. Hola, Susana, Sí, ¿nos escuchás? hola. Sí, yo te escucho bien. Nosotros no ¿Me tenemos retorno, che. escuchan? Nosotros no tenemos retorno. Bueno, Ahí Ahora está, sí, ahí ahora está. sí. ahora sí, ahí ¿Ahora sí? está. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Cómo estamos? estamos? Bien, ¿Qué Muy todo bien. bien. tenemos para hoy? Bueno, varias cosas. Empezamos con un tema que es agenda mundial, es el cambio climático, ¿no? Tengo para mostrarles un libro de un autor catalán, Andreu Escrivá, publicado por Editorial Malpaso. Este libro se llama Emergencia Climática y es una muy buena forma de entrar. Bueno, el problema lo vivimos todos los días, ¿no? Pero ¿cuáles son, digamos, las aristas más, menos conocidas, las aristas políticas, las aristas eh, geopolíticas también, y todo lo que tiene que ver con la cuestión científica eminentemente climática, por así decirlo? Este libro está articulado en varios capítulos. Es un libro de divulgación científica y los capítulos son, por ejemplo, el descubrimiento del cambio climático, un ruido ensordecedor, los mitos climáticos, negar la evidencia, los impactos son muy reales, cumbres del clima desde el sofá, futuro ya y un siglo por delante. Bueno, a pesar de todo lo que vivimos, que parece ser bastante apocalíptico, el capítulo que cierra este libro es bastante, bueno, nos compromete, digamos. Esa es la única idea que se puede sacar de aquí en limpio, es la cuestión del compromiso individual y compromiso colectivo Mm. con, bueno, con detener los efectos que ya los mismos humanos hemos producido a lo largo de tanto tiempo. Y se abre con un capítulo que dice que cuando uno pronuncia la palabra clima, o mejor dicho, la palabra cambio, cambio remite a algo que se produce en el futuro, dice bien, ¿no? Claro. Sin embargo, el cambio se produjo ya hace tiempo y el primer antecedente escrito de la cuestión o la expresión cambio climático apareció ya en 1902 en una publicación en Nueva Zelanda, donde se ponía la alarma sobre el consumo del carbón y la emisión de dióxido de carbono. Allí entonces estaba ya el puntapié sobre esta cuestión de estudiar los efectos nocivos de lo que el hombre producía en la tierra y que podía afectar el equilibrio natural. Bueno, el otro tema, bueno, todos lo vivimos todo el tiempo. La emergencia climática está, lo vemos todos los días, por Claro. las frutas que maduran a destiempo, por los árboles que florecen o no florecen en el momento en que debieran, por, bueno, todas las catástrofes que vivimos, ¿no? La de Bahía Blanca hace muy poquito. Los Eh, incendios acá en Corrientes. También, bueno, y después también los incendios de la estación San De San Cayetano. Cayetano, bueno, miles de cosas, Mercedes, bueno, todo eso. Bueno, después hace un retroceso, va hacia atrás en el tiempo y habla de la cuestión antropocentrista, es decir, esa incapacidad que tenemos de ponernos a la misma altura que los otros seres vivos que habitan el planeta y de pensar que somos el centro y que podemos con todo. La cuestión es esa omnipotencia y soberbia humanas. Mm. Y habla del avance de la ciencia, nos recuerda la pequeña era de hielo que se vivió entre los siglos XV y XIX en Europa, ¿no? Que congeló el río Támesis y los Países Bajos sumidos en hielo durante mucho tiempo, bajo la nieve. Y fue ese episodio que se prolongó hasta el siglo XIX el que dio puntapié para que en el siglo XIX se desarrollara la biología y las ciencias en general de un modo espectacular, porque fue así solamente cuando el hombre se vio afectado por estos cambios que debió reaccionar y ver qué hacer con todo esto. Así que bueno, y después también nos recuerda, bueno, que algunas voces singulares o individuales fueron capaces de mover una maquinaria o de hacer reaccionar, como la voz de una adolescente, de Greta Thunberg, en Suecia, ¿no?
Y unos años antes, eso fue en la cumbre de 2018 en Suecia, y mucho antes, en 1992, en la cumbre climática de Río de Janeiro, fue una niña de origen japonés que se llamaba Severn Suzuki, que alertó también sobre esto con un discurso muy de llamada de atención. Así que bueno, finalmente concluye con esta cuestión de la necesidad de una evaluación conjunta, de que solamente con mayor democracia puede funcionar o podemos hacer que esto funcione, que esto se revierta de alguna forma, y por supuesto políticas educativas sobre el tema de la educación ambiental, claro, y demás. Es decir, un libro de divulgación para todos. Muy bueno. Y acompañando esto, una ficción, ciencia ficción. Brian Aldiss, un autor de ciencia ficción, decía que pertenece a la segunda mitad del siglo XX. Stanley Kubrick hizo una película, esta película del niño, tenía una reminiscencia a Peter Pan, creo, la del niño que se sumergía, inteligencia artificial. ¿Se acuerdan de esa película? La película Inteligencia Artificial, ¿no? Bueno, véanla, por favor. La estoy buscando. Brian Aldiss fue el que dio origen al guión de esta película, y en este libro, 2001. Un mundo devastado. ¿Cómo? Del 2001 la peli. Eso. Y en este libro, Un mundo devastado, Brian Aldiss también alerta sobre todo esto, ¿no? Porque el argumento es simplemente este que les cuento. Dice, todo es caos. Fíjense la actualidad de este libro, que fue escrito en 1960. El planeta Tierra, un mundo arrasado por la superpoblación y la degradación medioambiental, parece a punto de fenecer. La necesidad de alimentar a la gente ha conllevado a una expansión agrícola destructiva basada en productos químicos que agotan el suelo y convierten las labores de campo en trabajos realizados mayormente por robots. Las máquinas han pasado a ser más valiosas que los seres humanos, y el colapso del sistema, los humanos se han echado en brazos de extraños y retorcidos. Bueno, ahí empieza la cuestión de la ciencia ficción, porque aparecen seres de otra naturaleza, que no es naturaleza eminentemente humana, pero bueno, creo que para todos los amantes de la ciencia ficción, este es un libro, muy entretenido. Es también un libro de aventuras, ¿no? Claro. Más allá de lo apocalíptico del tema, creo que tenemos muchos lectores, sobre todo de jóvenes, que eligen la ciencia ficción, y creo que esta es una buena lectura, un rescate de Editorial Edasa. Muy bueno. Bueno, me siento un poquito sola, debo decir. Bueno, y siguiendo con la cuestión biológica o evolutiva, tengo un libro para los chicos a partir de 8 años más o menos, un libro publicado por una editorial de divulgación científica para niños. Ya habíamos propuesto algo antes. La editorial Yamiqué publicó Una gran familia. No es una novedad, si me preguntan, no es un libro nuevo, pero claro, creo que como tiene lazo con lo que estamos diciendo, se llama Una gran familia, y cuenta la historia de Darwin a los niños. Cuenta la historia de Darwin, la historia de la evolución. La teoría de la evolución y sus descubrimientos, ¿no? Habla de Darwin niño, de la expedición de Darwin en el HMS Beagle. No hace referencia específica a la llegada de Darwin a Sudamérica, y específicamente a la Patagonia, que fue donde hizo sus primeros pasos como naturalista, explorador y biólogo. Pero de todas maneras nos cuenta, bueno, la forma esta de presentar la historia muy entretenida sobre de tener un único ancestro, ¿no? Y de que los seres humanos, en definitiva, somos una especie más sobre el planeta, no somos mayores o más importantes que otras especies. Bueno, habla del tema de la columna vertebral, el tema de las huellas, y comienza el libro se abre con esta cuestión de por qué tenemos 5 dedos. A partir de esta simple pregunta, y de ¿por qué no 8, por ejemplo? Claro. ¿Quiénes más tienen 5 dedos? ¿Quiénes más tienen columna vertebral? ¿Quiénes no? ¿Y por qué? ¿Por qué algunos viven sobre el agua, bajo el agua, otros sobre la tierra, otros en el aire? Bien, una serie de preguntas disparadoras que dan para mucho más. ¿Para qué edad está recomendada, Susana?
Y está a partir de 8 años, les diría, Ok. ¿no? 7 es poquito, porque tiene una, una cuestión referida a la reflexión Claro, justamente metacognitiva, por eso, como porque es dicen un los tema docentes, complejo, o sea, que es un poco más complejo. claro, por eso. El autor es Santiago Ginóbili, no tiene nada que ver con, creo, con el basquetbolista. Es científico de la Universidad de Quilmes, también científico investigador del CONICET, y el ilustrador se llama Guido Ferro, que son, bueno, estas imágenes tan bonitas, que acompaño con este otro. Miren lo que es este libro, que ya habíamos propuesto una vez algo. Este de Katie Scott, que es ilustradora inglesa, habla también de la teoría evolutiva y es un libro que tiene unas láminas que se despliegan Amo. Qué hermoso. así. No, qué hermosura. Tremendo. Y toda la historia está en el texto, Súper grande. No, increíble. un texto No. así. Increíble, maravilloso. Eso para leer en el piso ahí con las niñas. Una maravilla realmente también, la edad sugerida es esa, ¿no? La misma, 8 años. ¿Y quién edita Y bueno, esto? Hermoso. ¿Quién los editó? ¿Quién editó esto? Editorial Océano. ¿Es Argentina? Editorial Océano, México. Ah, es Que impresionante. es una editorial que se encarga un poco Tremendo de libro. todo, tiene libros educativos, Sí, sí, tenía recuerdo de enciclopedias, manuales. manuales, esas cosas, ¿no? Tal cual, sí. Esta colección tiene otros que se llaman Animalium, Botanicum. Bien, son libros de eso, botánica, biología, súper lindos y de muy buen contenido además. Hermoso. Bueno, Y bueno, y después, para sacarlos un poquito de esta cuestión biológica, ajá. termino con este libro, una novela. Bueno, si quieren salir de la realidad esta, como proponemos a veces salir de lo cotidiano, abrumador, ¿por qué no meternos en una historia un poco, sí, turbadora, digamos, que se llama La chica que vive al final del camino? Es de la tradición del neogótico norteamericano, un rescate de Editorial Impedimenta, escrito por Laird Koenig, que es un autor norteamericano, dramaturgo además, y que también esta historia en particular fue llevada al cine, pero no creo que la hayan visto porque es una película en la que Jodie Foster era una de las protagonistas y era muy niña todavía. De hecho, es la niña que da nombre a la historia, ¿no? Es una niña que vive, de 13 años, vive en una casa victoriana, aislada en un pequeño pueblo en Estados Unidos. Como siempre en estas historias, transcurren, y es una fórmula que aplican también acá en Argentina algunos autores como Sergio Vicio, por ejemplo, de ubicar las historias de terror o de suspenso en pequeños pueblos. Fíjense, esta es una característica que tienen porque allí se conocen todos y hay como una mayor posibilidad de describir características o formas de conducirse de los habitantes de ese pueblo, ¿no? Sí. Vicio, y bueno, y hay otros autores, ahora no me salen los nombres, pero hay muchos que, incluso la misma Mariana Enríquez también, porque el último Nada se opone a la noche fue también en un pueblito, como es en Chaco, ¿no? Claro. En esos lugares, o qué sé yo, o también hasta el mismo Mariano Quirós, ¿no? Que es pequeñas ciudades, digamos. Bueno, vuelvo a esto, un pequeño pueblo en Estados Unidos, y esta niña tiene que resistir a los adultos que son puestos acá como personas bastante desagradables, pero hay algo siniestro, algo que no se dice, que nos mantiene en suspenso durante toda la historia, y les recomiendo mucho. Está muy bien escrito, absolutamente cinematográfico, porque todas las imágenes son súper impactantes. Y bueno, acá hay un hombre que parece ser un abusador, una mujer que es la que alquila esa casa, que parece ser bastante siniestra, por cierto. Todo transcurre en las semanas de Halloween. Así que bueno, tiene todo un tono así bastante particular. Claro, la peli que decís que no vimos, efectivamente no la vi, es de 1976, imagínate. Claro, sí, con Martin Sheen, así que Martin Exacto. Sheen
fue antes de que hiciera Apocalipsis Now, así que bastante vieja. Sí, y la gráfica traduce un poco eso que vos decís, ¿no? Es bastante esotérico y esas cosas con la casita al fondo. Sí, tiene ahí una casa que es súper misteriosa. Sí, bueno, sí. Esta editorial Impedimenta tiene dos alas de edición. Una colección que es más literaria, por así decirlo, más ligada a temas familiares o más existencialista, podría decirse, y esta otra que es una faceta donde están los libros policiales y las historias de terror. Así que hay otra que se llama Sobrenatural, que también es muy buena, sí. Pero bueno, esta, les digo, no tiene desperdicio. Susana, nosotros, trabajamos con la noticia. La noticia esta semana fue la muerte de Vargas Llosa. Algunos pueden adherir a sus ideas y otros no, pero me parece que ahí hay un escritor que se ha muerto y que ha ganado muchos premios, pero además, al margen de los premios, era un escritor, y era un gran escritor, ¿no? Así es. Un escritor que dejó un legado muy importante, más allá de los libros que pudieron haber sido los últimos, sobre todo en los que se dedicó. Bueno, fue la última parte de su vida como escritor. Hizo un libro interesante sobre la vida de Benito Pérez Galdós, por ejemplo, ¿no? Y después otro que era más político, La civilización del espectáculo. Pero tiene otros grandes libros, La fiesta del Chivo es un libro tremendo. Es una gran historia, sí. ¿no? Y hubo otro también que es una lectura más ligera, que ahora está agotado, que no recuerdo el nombre, es la historia de un amor, de la obsesión de un hombre por una mujer que no le corresponde, por supuesto, para que sea una historia. Para que sea una novela, claro. Una novela. Y bueno, La ciudad de los perros, La casa verde. La ciudad de los perros, ¿no? Conversación en la catedral. Conversación en la catedral. Visitadoras. Claro. Toda esta la primera obra de Vargas Llosa, que es fundamental. Y de la segunda rescatamos La fiesta del chivo, ¿no? Me parece y de que la ahí hay segunda una parte de su producción, La fiesta del chivo, dentro de lo que es literatura. Claro, después digamos vino que fue la parte política que no nos agrada tanto, o que es algunos sí, quizás, que lo de La fiesta del chivo es obviamente una crónica prácticamente de lo que pasó realmente con Trujillo, ¿no? Y la muerte de estas mujeres. Me parece que es una reconstrucción. Ahí está el escritor, pero ahí está el periodista también, ¿no? Me parece que pero bueno, digamos que ganó el Nobel, ganó el Cervantes, ganó el Asturias, ganó el Rómulo Gallego, y era un personaje, por supuesto, polémico, pero era un escritor. ¿Se puede separar acá al jugador de la persona, como hacemos con Maradona, digamos, esa y con Montiel? Ojo. Mira, por ejemplo, si no dejáramos de lado sus inclinaciones políticas o su ideología, sino con la que no estamos de acuerdo, no podríamos leer a Céline, por ejemplo, a Louis Ferdinand Céline, o a Bernanos, o a otros grandes autores, ¿no? Y sería imposible. Sí. Hasta el mismo Borges fue cuestionado muchas veces, ¿no? Por su posición política. Sí. Entonces, creo que sí, que hay que tener esa capacidad de meterse en la obra literaria, que es como, no sé, es como un alter ego, o sería, no sé, una especie de sujeto dividido, el escritor que... También esas obras de las que estamos hablando acá son muy anteriores a cuando él también endureció su posición, digamos, ¿no? Bueno, él tiene libros que dan cuenta de esta trayectoria ideológica, si vos querés, ¿no? Habla él en primera persona sobre eso. Del viraje, digamos, del comunismo al socialismo, del socialismo más bien del socialismo sartreano al de Camus, es decir, vira hacia un humanismo que deriva a su vez en las ideas liberales, ¿no? Pero él va señalando esto a lo largo de muchos ensayos. Si hablamos de otro existencialista, bueno, que deriva en el existencialismo, esta semana también se cumplió un aniversario más de la muerte de César Vallejo, por ejemplo, que fue un poeta modernista que dejó un legado impresionante. Impresionante. Y vos señalaste el de Sartre también. Peruano también, como Vargas Llosa. Y creo que es un poeta al que hay que volver. En algún momento algo hay que leer de César Vallejo para ser humanos. Exactamente. No, y vos pusiste en evidencia también una fecha de Sartre, ¿no? Sí, también. Fue el 15 de abril, el aniversario de Sartre,
de César Vallejo, y no recuerdo quién era el tercero. Leonardo da Vinci. Claro. Leonardo da Vinci también. Claro. Lo mismo que el tema de Sartre, por ejemplo, viste, vos podés estar en contra de un montón de sus ideas. Ahora, hay obras que son, no sé, hay que leer. La náusea hay que leer. La náusea, sí. El otro, el premio Nobel, digamos, esas obras breves de teatro, como quieras traducirlo. No sé cuál será tu traducción, ¿no? La mujerzuela, la mujerzuela respetuosa o la puta respetuosa, ¿no? Y a puertas cerradas. Son obras eternas, digamos, ¿no? Más allá de cualquier consideración. Sí, totalmente. Sí, sí. ¿Cómo la traducís? Es huis clos a puertas cerradas. ¿Y el otro? Sí, creo, no recuerdo, porque como, bueno, no quiero, no sé, porque uno dice, bueno, lo digo en francés y es la putain respectueuse, y sería la puta respetuosa. Eso, la puta respetuosa. Lo que pasa es que en las editoriales españolas de un suena momento... mejor en francés igual. No, la traducían la mujerzuela y no la puta. La mujerzuela, ¿no? Tal cual. Bueno, así traducían que ablanda el tema, ¿no? Es una macana, ¿no? Es un eufemismo, chicos. Sí. No es. No es. Lo que dijo Sartre era puta, no era. Totalmente. No dijo eso. El negro Fontana Rosa y su como hizo alegato contra las palabras justas, ¿no? Las malas palabras. Exactamente. Sí. Exactamente. Él hablaba de mierda, que decía que los cubanos decían mierda y entonces no tenían la fuerza que tiene la R. Bueno, Susana, muchas gracias. Gracias, chicos. Un abrazo. Nos vemos. Chao, Susana, gracias. Canevaro habló de todo un poco y también de la muerte de Vargas Llosa. Decime 2 palabras de tu Vargas Llosa. ¿Preferido o detestado, lo que quieras? No, sí, a mí me parece que no es caso,